Los hombres y las mujeres del maíz, que es un material distinto, un material pensado para escuelas secundarias donde trabajan temas de alfabetización territorial, alfabetización jurídica, pero mirado desde adentro, todo siempre mirado desde, digamos, una epistemología propia, desde un punto de partida que no es el currículum nacional, sino es el currículum propio de algunas comunidades. Hasta que llegamos, digamos, por ahí en el año del 2006, yo me incorporo en este proceso en el 2004, y en el 2006 empezamos a trabajar un proceso de diseño de un modelo educativo, que es, de esto les voy a platicar justamente. O sea, digamos, el tema de la coteorización surge en relación con el proceso de diseño de un modelo educativo que realizamos de 2006 a 2008, un servidor, otros compañeros y 14 educadores comunitarios de la UNED, ¿no? Nos trabajamos en San Cristóbal, nos reuníamos, digamos, 3 días cada 2 semanas aproximadamente, y nos enfrentamos al reto de traducir en un modelo educativo que nos sirviera a nosotros, porque no era un modelo educativo para otros, sino un modelo educativo para nuestras escuelas, lo que veníamos haciendo en la práctica. Entonces era una necesidad de formalizar prácticas educativas que ya se venían dando. No era, es algo que se hace ex post, o sea, se hace después de estar trabajando de cierta manera. Y claro que al hacerlo surgen nuevas ideas también. No es que solamente sistematizamos lo que se hacía, pero había una base fuerte de la que partíamos. No era así improvisado, no era... Entonces, pues eso era interesante porque el debate se daba con gente que se enfrentaba a la práctica todos los días, que habían estado en sus escuelas. Entonces, eso creo que ha sido una de las partes más interesantes y para mí de aprendizaje y de formación. Ah, perdón, es que me equivoqué yo. Yes. Bueno, esto sigue, después del diseño del modelo educativo, seguimos trabajando, yo llevo desde el 2004 trabajando con ellos, seguimos trabajando formación docente, ya se ha conformado una red de educación inductiva intercultural que es mucho más amplia, trabajamos en México, en los 5 estados que mencioné hace poco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Yucatán, aunque ahorita en Yucatán hemos tenido algún problema, y también con Brasil, con la Universidad Federal de Roraima, que está en el norte de Brasil, y con la Universidad de Guaymas, algo así se llama. Y seguimos trabajando hasta hoy en día, que bueno, estamos con este proceso de las milpas educativas de los que les voy a platicar algo después, porque si no se me va todo el tiempo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos desde un enfoque intercultural. Partimos desde esta idea de la interculturalidad. Pero la interculturalidad, como bien saben, no es así, es una palabra polisémica que puede aludir a cualquier cosa y a nada. Entonces nosotros nos posicionamos en este debate y nos asumimos como parte de estas posturas de la interculturalidad crítica. Hay varios autores, autoras, Catherine Walsh, es una de ellas, pero el mismo Jorge Gachet, hay mucha gente que se adhiere a esta perspectiva, donde considera que la interculturalidad no se concibe a partir del diálogo, de la tolerancia, del respeto, no. Se construye a partir del conflicto que existe, que es patente. Un conflicto histórico entre la sociedad nacional y las sociedades indígenas, un conflicto que abarca dimensiones políticas, económicas, jurídicas y culturales. No voy a abundar en todas ellas porque si no, no terminamos nunca, pero es un hecho, si pensamos en el no cumplimiento de los acuerdos de San Andrés desde el 1996, en el total incumplimiento de lo que eran los artículos y los planteamientos más importantes, si pensamos en la farsa de la ley indígena que se promulgó hace 10 años y más, es evidente que si el conflicto es explícito, o sea, sí se puede tratar de maquillar de alguna manera, pero es más que evidente, ¿no? Pero lo que nos interesa sobre todo es que la interculturalidad se da en el marco de un conflicto entre horizontes societales, o sea,
tipos de sociedades radicalmente distintas, que tienen formas de ciudadanía totalmente contrapuestas. Estamos hablando de la distinción clara entre, por ejemplo, el neoliberalismo y la comunalidad, entre una visión hegemónica, dominante, en la que el mercado, el individuo, son los ejes rectores, ¿no? Y otras visiones distintas que hablan más bien no de individuos sino de persona, de la persona como parte de un grupo y como parte de una sociedad que no se rigen por el mercado, que se rigen por otras cosas más importantes, como puede ser la relación con el territorio, ¿no? Con la tierra, está bien, pero con el territorio, pensado como espacio social, cultural, también productivo. Entonces sí son visiones distintas de sociedad que tienen mucho que ver con cómo concebimos la interculturalidad y la educación intercultural. Y aquí quiero llegar. O sea, un conflicto que es fuertemente epistémico, entre formas de construir el conocimiento. Y en particular, entre una educación escolar y la pedagogía indígena. Una educación escolar que cada vez es más escolarizante y menos educativa. Ya saben que hoy vamos a tener, en el próximo sexenio ya está declarado que la SEP se va a cambiar de Secretaría de Educación Pública a Secretaría de Escolarización Pública. Porque ya no se va a dedicar a educar, sino a escolarizar nada más. Ojalá así fuera, ¿verdad? No es así, desafortunadamente. Pero lo que estamos viendo es que la perspectiva oficial en educación, y con la reforma esto queda bastante claro, siempre se dedica más al tema de la escolarización. La escuela en el centro, el aula. Y esto en contextos indígenas, pues desde hace por lo menos, ¿qué será? 60 años ha sido demostrado que no opera así. O sea, en contextos rurales, indígenas, las escuelas no pueden ser como en contextos urbanos, hay otras condiciones. La escuela tiene que estar abierta al territorio, estar vinculándose con la comunidad, tiene que aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje que se dan en el territorio para poder hacer una educación relevante, pertinente, ¿no? Entonces ese conflicto epistémico es fundamental para comprender desde dónde estamos parados nosotros cuando hablamos de interculturalidad crítica. Entonces, bueno, estando ahí nosotros nos preguntábamos, ¿qué implica entonces interculturalizar desde la diferencia colonial? Ese es un planteamiento de Catherine Walsh que dice, bueno, entonces, si estamos de acuerdo en todo lo que venimos diciendo y si asumimos que la escuela es una herramienta más de la colonialidad, del saber, del poder, del ser, del vivir, etc., ¿cómo podemos interculturalizar desde otra perspectiva, ¿no? A partir de ahí. Y entonces, bueno, hay varios planteamientos. Uno de los que a nosotros nos surgió y que ahora ya lo estamos un poco cuestionando, pero realmente que ha sido por mucho tiempo un punto de partida, es declararnos profundamente esencialistas, en contra de cualquier moda, en la antropología, en la pedagogía, declararnos profundamente esencialistas y decir que nosotros estamos construyendo una educación cimentada en los valores positivos de los pueblos y culturas indígenas. Es una posición fuerte, muy criticada, muy criticable, pero es así como nosotros hemos trabajado. Ha sido poner al frente, al horizonte, un modelo societal que era un modelo societal pensado desde las comunidades indígenas. No pensando en un pasado utópico, angelical, que nunca existió. No, como proyección a futuro. Este tema del buen vivir, por ejemplo, este tema del Lequilcush Lejal, en celtal. No pensado, Antonio Paoli tiene un trabajo sensacional sobre este tema, y él explica claramente que el Lequilcush Lejal, el buen vivir, no es un horizonte hacia atrás, sino es un proyecto a futuro. Es otra manera de concebir la vida y la sociedad desde lo indígena, que tiene mucho que no ver con otras formas de concebir. Y entonces, bueno, este tema de
bueno, diseñemos una propuesta, más bien, sistematicemos prácticas para que tengamos un modelo que nos pueda ayudar a seguir formando nuestra gente y a educar para el buen vivir, para el equipo. Entonces, bueno, esto implicaba cómo vamos a colaborar entonces. Educadores comunitarios indígenas y disque académicos que estamos ahí y que tenemos la responsabilidad pues de coordinar esto, porque digamos, evidentemente a la hora de formalizar prácticas que ellos hacían en sus escuelas y traducirlas en una propuesta educativa, que además es un libro, pues esto implica que nuestra expertise tenga que salir. O sea, ellos tienen expectativas hacia nosotros. Entonces, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer sin caer en todos los vicios que estamos diciendo que queremos evitar? ¿Cómo podemos entonces no conducir un proceso de diseño curricular, sino acompañar? Entonces, bueno, el reto para nosotros era desarrollar una epistemología crítica e intercultural. Pero esto es muy difícil, es así, suena bonito, pero ¿qué es? Entonces, bueno, principalmente el punto de partida era cuestionar la concepción de la ciencia, en mayúsculas, producto de la modernidad, y cuestionar las formas hegemónicas de construir y validar el conocimiento. Entonces, empezar por desaprender la ciencia, lo que yo vengo formado en ciencias políticas, la antropología es una ciencia totalmente producto de la modernidad, y no digamos la educación. Entonces, buscar otra manera y sobre todo cuestionar. O sea, no llegar ahí, por ejemplo, con un esqueleto de un modelo curricular retomado de algún libro y decir, bueno chicos, ahorita lo vamos a llenar. No, así no puede ser, por ahí no va. No es esta la idea, tenemos que encontrar otra manera. Y esto es muy importante, asumirse como investigadores, reconocerse, ok, esa es mi chamba, yo soy académico y soy investigador, a eso me dedico. Pero, ¿a quién respondo? ¿Quién es la autoridad moral a la que yo estoy respondiendo en este proceso? Y la responsabilidad no es hacia la academia, sino es, bueno, hay una propuesta, hay muchos autores detrás de estos planteamientos, evidentemente, pero digamos, el compromiso con la justicia social y con las comunidades con las que se está colaborando. Entonces, es una visión de una academia que rechaza las nociones de objetividad, de neutralidad, y que más bien se propone de colaborar. Hay una diferencia entre los planteamientos colaborativos y los planteamientos militantes. Nosotros no nos reconocemos como academia militante porque seguimos pensando que nos cuestionamos y tenemos una perspectiva autocrítica, pero a veces sí podemos caer un poco en esto, ¿no? Entonces hay un compromiso claro con las comunidades con las que venimos trabajando y con sus proyectos políticos, epistémicos y educativos. Claro, esto se deriva de quiénes son nuestros interlocutores. Hablé los primeros 20 minutos de ellos, entonces no lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de personas claras, con un proyecto político educativo muy claro en la cabeza, respaldados por sus comunidades y que entonces, pues, es más interesante colaborar con alguien que se asume como sujeto colectivo, como una agencia muy importante. ¿Okay? Son interlocutores realmente fundamentales. Entonces, bueno, desarrollar una etnografía explícita y deliberadamente colaborativa. O sea, que nuestro trabajo de análisis, de reflexión, de interpretación, se cimente desde el inicio en un planteamiento colaborativo, donde, por ejemplo, gracias a planteamientos de varios autores, luego voy a mencionar algunos, pero por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de Luc Erik Lassiter, es un
gringo, vive en Estados Unidos, pero ha hecho trabajo muy interesante con comunidades indígenas de Norteamérica, y él ha trabajado mucho, no tanto en campo educativo, sino en esta perspectiva colaborativa, ¿no? Por ejemplo, eso es muy interesante. Y entonces, en esta colaboración, esto, lo último que voy a decir, es algo que María Bertelli ha planteado y que a mí me gusta mucho siempre recordar como una aportación de ella, pero algo que nosotros hemos vivido, una colaboración que implica un conflicto continuo y una negociación continua. Porque colaborar no significa que nos llevamos bien todo el tiempo. Colaborar para nosotros significa que todo el tiempo más bien estamos discutiendo, estamos peleándonos y estamos tratando de ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo soy Kashlan, no soy indígena, soy mexicano desde hace varios años, pero además soy también extranjero. Entonces, y vengo de otra cultura, de otra sociedad, y mis interlocutores se plantean, me miran como otro, y como distinto, y como diverso, y como alguien que por lo general no comprende cuál es mi manera de entender. Entonces partimos de un conflicto y una negociación continua entre la academia, con su poder formal. María Bertelli siempre dice, ¿qué hacemos los académicos? Fundamentalmente no inventamos nada. Lo que hacemos es formalizamos, le damos forma a las cosas, sistematizamos. Creamos leyes, creamos modelos educativos, proposiciones, propuestas educativas, pero estamos formalizando la realidad. Y el poder sustantivo, o sea, el poder real, el poder de quienes conocen su cultura, su gente, su objetivo, que es el poder de las y los educadores que trabajan con nosotros. Entonces digamos que todo el rollo que les acabo de mencionar, desde la parte de la interculturalidad, llega hasta aquí. O sea, la interculturalidad entonces es concebida como un conflicto entre actores que colaboran, pero colaboran conscientes de que el poder está desigualmente distribuido dentro de ellos y que para negociar hay que asumir cuál es tu poder y cuál es el mío. Y entonces ahí sí podemos ver, o sea, si queremos hacer un modelo educativo sustantivo que le funcione a las comunidades y los pueblos, la voz cantante la deben de tener ellos. Pero nosotros estamos formalizando y no podemos pedirle a nuestros compañeros de las comunidades de formalizar ellos, porque por eso nos buscan. Si no, ¿para qué serviríamos? No serviríamos ni para ellos, si sería grave, ¿verdad? Todos los años de estudiar. Entonces, es así donde, esa ya es así, aquí ya entramos en la parte más densa de la reflexión académica que yo desarrollo en mi tesis doctoral. Entonces, bueno, aquí sí, yo creo que todo esto es muy cuestionable y muy discutible. Yo propongo la que llamo una metodología arraigada intercultural, que tiene algunos supuestos fundamentales. Primero, transforma el valor y el significado del trabajo de campo, de la etnografía en particular, y lo transforma de un lugar de contemplación, el típico antropólogo contemplativo que está sentado en la hamaca tomando cerveza y analizando todo lo que sucede en la comunidad y haciendo su tesis. Esto es clásico de la disciplina de la que yo provengo. Entonces, de un lugar de contemplación o de extracción, todavía peor, ¿no? O sea, puro trabajo extractivo que sirve únicamente para los fines de uno. Y entonces transformar el campo en un espacio de co-conceptualización, donde estamos juntos construyendo la realidad, cada uno desde su posicionamiento. Entonces el campo se convierte en una arena político-epistémica de co-construcción. Una arena, porque el término arena es muy interesante para señalar la parte del conflicto, o sea, no es un espacio de diálogo libre, neutral y cómodo, no, es una arena donde hay un torero y un toro, por lo menos, ¿sí? ahí debatiendo entre ellos, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me sirvió mucho, pero hay muchas otras propuestas, la teoría fundamentada de corte constructivista, que seguramente conocen, y a mí me interesa en particular los planteamientos de Cathy Charmas, que lo ha trabajado mucho, tiene un libro sensacional sobre esto, sobre este tema, pero la idea un poco de... Bueno, ustedes saben que la teoría fundamental es una metodología que permite construir aproximaciones teóricas de diferentes niveles a partir del trabajo que se hace, a partir de la recopilación misma de la información.
es muy interesante, se usa en campo médico, se usa en muchos campos, pero también en campo educativo. Pero generalmente ha sido las versiones primordiales de Gleiser, Strauss y la de Corbin, etc. Ha sido considerado un poco como un enfoque positivista, postpositivista, porque era muy así, hipotético-deductiva, entonces no funcionaba para lo que nos servía a nosotros. En los planteamientos de Cathy Charnas se trata de invertir esto, ¿no? Y a mí me funcionó muy bien porque como buen etnógrafo tenía hartos diarios de campo, hartos trabajos de los compañeros donde plasmaban por escrito lo que ellos estaban queriendo, el tipo de educación que querían plasmar en este documento. Entonces, el énfasis en los códigos en vivo, o sea, el proceso de codificación que se hace a partir de los códigos que surgen de los propios participantes. Tengo un ejemplo muy claro en la siguiente lámina para que lo veamos aterrizado, porque si no así es un poco abstracto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Durante el proceso de diseño curricular teníamos que decir cuál es el perfil del docente. O sea, hubo un momento en que teníamos que decir, a ver, ok, está bien, pero ¿qué entendemos nosotros por maestro? Uy, caramba, maestro, está complicado, ¿no? Pues es que maestro no nos gusta, pero tampoco podemos decir el Noctes-Waner, que es, digamos, quien te acerca al aprendizaje en lengua tzeltal. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, empezamos a recuperar ideas. Y los compañeros dicen, el maestro tiene que estar vinculado con la comunidad. Tiene que convivir con la comunidad, apuntalar, registrar los acuerdos de la asamblea. Esa es la primera cosa del maestro, así es el maestro. Entonces, wow, dice la UPN, es un compañero más. El maestro es un compañero más, solo que tiene un poco más de experiencia, es como un hermano mayor, o es como un padre o una madre que tiene que preocuparse como si fueran sus propios hijos lo que tiene ahí. Ese es un maestro para ellos. Wow. ¿Qué más? El maestro reconoce al niño como un sujeto poseedor de algunos conocimientos adquiridos en el medio social natural. Todos esos conocimientos le da seguimiento a la escuela. O sea, no parte del plan y programa oficial, no parte de lo que se sabe en la comunidad. De ahí parte y ahí hay que darle seguimiento en la escuela. ¿Qué más? Eso fue genial, un compañero. Maestro suena un poco más como alguien que sabe y solo enseña, porque esos son los maestros a los que están acostumbrados ahí. El maestro que llega y solo sabe y se plantea y habla todo el tiempo como... Dice, no, el maestro más bien es como un acompañante. Código en vivo, acompañante. Los maestros tienen esa mentalidad que ellos son maestros y que enseñan, mientras que nosotros nos referimos a alguien que va acompañando el proceso de aprendizaje. Únicamente debe de ayudar al niño, porque de por sí aprende. Pero en donde le hace falta algo, el maestro le ayuda. Deja que el niño sea autónomo en su aprendizaje, le apoya en su proceso, ayudándolo a mejorar. Y hay otras 45 páginas de planteamiento sobre lo que tiene que ser un maestro desde la cultura tzeltal, tzotzil, chol. Estos son los más destacados. Y estos, en el proceso de diseño curricular, ese es, digamos, es el poder sustantivo, digamos, lo que yo llamaba el poder sustantivo antes. Poder formal, pues porque ahí habíamos académicas y académicos. Y Gachet, por ejemplo, que es un tipo serio,